nos encontramos con que Dios en varias ocasiones nos repite las cosas varias veces. Ayer estaba platicando con unos amigos en un tema así de trabajo para Dios, de lo que hacemos para Dios. Y salió el comentario que para que tú pongas atención tienes que escuchar las cosas 9 veces. Dije, con razón. Entonces decidí que les voy a dar el mismo estudio 9 semanas seguidas para que a ver si en la 10ª ya captan algo, ¿no? Bueno, ya fuera de broma. Realmente vemos por qué la palabra de Dios constantemente tiene que hablarnos sobre los temas en los cuales debemos fundar nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, todos escuchamos un pasaje que es central. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La vida cristiana empezó por gracia. La palabra de Dios dice, por gracia fuiste salvo. Es Dios quien salva. No nos salvamos nosotros por nuestro propio esfuerzo. No pudimos ni podemos hacer nada para salvarnos. Es Dios quien se acerca a tu vida, te extiende la mano y te rescata. Quien, como dice el pasaje, quien saca del hoyo tu vida. Y cuando venimos a la nueva vida, Dios dice, ahora te voy a poner en ti mi espíritu, voy a poner en ti mi vida, voy a poner mi poder en ti. Y esa vida es la que puede desarrollarse, la que puede andar, la que puede caminar, correr en la vida cristiana. La palabra de Dios dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero ¿quién nos puede cumplir? Llegamos a la conclusión, y así Dios lo enseña, que es imposible cumplir un mandamiento. Uno solo no lo podemos cumplir. Llegamos a la nueva vida, y Dios en la nueva vida nos da otros mandamientos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ora sin cesar. ¿Quién lo puede hacer? En nuestras fuerzas, ¿quién lo puede hacer? La palabra de Dios dice, dad gracias en todo. Subrayo, en todo. ¿Quién lo puede hacer? La palabra de Dios dice para el creyente, vive con gozo. Y de repente nada más necesitamos voltearnos a ver en el espejo. Oye, ¿cuánto gozo traigo? ¿No? La Biblia dice, la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Esto es una traducción así muy coloquial. Vive memorizando. ¿Quién lo puede hacer? La palabra de Dios dice, vive compartiendo a Cristo. ¿Quién lo puede hacer en sus fuerzas? ¿Quién puede tener ese cargo por las almas constante, así quemante, ardiente, en nuestras propias fuerzas? Es imposible. Por eso Dios nos recuerda, lo que empezó por gracia, tiene que continuar por gracia, porque de otra manera, ¿cómo le vamos a hacer? Imagínate que estas propuestas de Dios, que estas demandas de Dios para nuestra vida como creyentes, tuvieran que llevarse a cabo en nuestra energía. No podríamos. Piensa nada más en me quiero concentrar en este asunto. Dad gracias en todo, agradecer por todo. Realmente es un reto enorme. Porque siempre encontramos algo, eso no me gustó. Eso no está bien. Es que eso pudo haberse hecho mejor. Y tenemos una naturaleza quejosa, ¿no? De todo nos quejamos. Entonces, nos damos cuenta que si las demandas de la ley fueron imposibles de cumplir, las demandas del Nuevo Testamento para el creyente son todavía más altas. ¿Qué nos recuerda esto? Que Dios nunca planeó que las cumplieras en tus fuerzas. Que a Dios nunca tuvo en su plan, en su proyecto, que tú las vivieras o las alcanzaras en tu fuerza. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiero que te concentres en estas palabras. Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, que representa al creyente, al discípulo, a ti y a mí hoy. Y dice, estás en una guerra. Eres un soldado. El soldado, por definición, cuando tú te imaginas a un soldado, te imaginas a alguien disciplinado. ¿No? En términos normales, en términos correctos,
un soldado es alguien disciplinado. Es alguien que sabe que en cualquier momento puede ser llamado, aún en tiempo de paz, puede ser llamado a una actividad que le requiere estar listo, preparado. Hace una semana, platicando con uno de los discípulos, le decía, el discípulo tiene que estar siempre listo. Siempre. O sea, imagínate que el Señor Jesús, como discípulos, nos dijera, oye, ¿te puedo pedir algo? No. El Señor Jesús dice, ¿quieres ser discípulo? Tienes que estar listo siempre. Y ahí están nuestros enemigos para que esto no se haga una realidad. ¿Qué enemigos tenemos? Tenemos lucha no contra sangre y carne. Tenemos una lucha espiritual. Ahí está nuestra antigua naturaleza, que te conoce perfectamente, que sabe de qué pie cojeas, que conoce tus inclinaciones hacia lo que no le agrada a Dios, que siempre te va a presentar el lado que engaña, el lado que cautiva. Por eso dice la palabra, el corazón es engañoso. O sea, ese corazón habla de nuestra antigua naturaleza, el corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Tanto nos ama Dios, pero Dios no se anda con rodeos. Cuando nos dice, mira, tu corazón es perverso. Ay, Dios, no me digas tan feo. Yo que quiero ser tan buen creyente y quiero portarme como buen hijo, y tú me dices que mi carne es engañosa y que es perversa. No seas así. El amor de Dios, precisamente por eso entendemos que el amor de Dios, nosotros tenemos que aprender a comprenderlo, porque es un amor que te dice las cosas precisamente porque te ama. Imagínate que Dios te dijera, no hombre Arturo, échale ganas, tú puedes. Nos enfrentaríamos al desastre en nuestra vida, porque no podemos. Si no podemos con nuestra antigua naturaleza, imagínate con el diablo. El diablo, el ser creado más inteligente, más hermoso, más poderoso. Dice la palabra de Dios que el diablo era, antes de caer, antes de convertirse en diablo, era el ángel que dirigía toda la adoración en el cielo. O sea, no había alguien en una posición más alta que el diablo, Lucero. Y hoy es el enemigo. Entonces, si no podemos contra nuestra antigua naturaleza, ¿qué capacidad tendríamos de luchar contra el diablo? O sea, se carcajea de nosotros. Los demonios nos exceden en capacidad. Y luego hay un mundo que está perfectamente diseñado para hacer así pinza y embonar perfectamente con esa antigua naturaleza. El mundo te presenta lo que le atrae a tu antigua naturaleza, el diablo viene y te susurra, y entre los tres, sin la fuerza de Cristo, estamos destinados a vivir en la derrota constante. Por eso Dios dice, ¿quieres vivir en victoria? No hay otro camino, no hay otro lugar. Tienes que recordar cómo empezó tu vida cristiana. Y tu vida cristiana empezó por fe. Tu vida cristiana empezó recibiendo lo que tú no podías recibir. Así como recibimos la salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así recibimos cada día, subrayo, cada día recibimos la capacidad para vivir en esta nueva vida. Dice 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El mandamiento es a esforzarnos en la gracia, no a esforzarnos en nuestra capacidad, en mis habilidades, en mis dones, en lo que yo puedo hacer. Porque solo a través de la gracia podemos guardar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que finalmente es su vida. Esto nos recuerda algo. Cuando te convertiste, el día que tú le abriste la puerta de tu corazón a Dios, lo que Él te dio fue lo que tú no podías alcanzar. Lo que Él te dio fue lo que Cristo hizo por ti. Cuando llegamos a la vida cristiana, nos dice, quiero que vivas en la gracia. Es para recordarnos que Él lo que espera es que tú dejes que Él haga en ti lo que tú no puedes hacer. La gran trampa que enfrentamos como creyentes es que llegamos a pensar, es que yo creo que ya puedo. Creo que esto sí lo puedo hacer solo. Y yo compartí en la semana con los discípulos, o sea, la madurez en la vida cristiana no es cuánto puedo hacer solo, sino cuánto he aprendido a depender del Señor. El creyente maduro no es el que anda así a distancia del Señor, pensando yo puedo solito.
El creyente, entre más maduro es, más reconoce, necesito estar pegado al Señor. ¿Por qué? Porque es de su gracia de la que estamos tomando y tomando continuamente. Fíjate cómo lo expresa Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos da la clave de cómo podemos alcanzar la vida que Dios planeó para nosotros, la que puso en nuestras manos. Dice, gracia. ¿A través de qué? A través de la gracia. Y el pasaje lo expresa con palabras bien sencillas. Gracia sobre gracia. O sea, en un sentido, vamos a ponerlo en este orden. Recibiste la gracia para salvarte, pero ahí no quedó todo. Ahora Dios te dice, cada día necesitas la gracia sobre la gracia para que tú puedas vivir victorioso y creciendo en la vida que Dios ha puesto en tus manos. Y uno se pregunta, y ahí es donde viene el choque contra nuestra naturaleza, ¿eso es todo? ¿Nada más la gracia? Sí, eso es todo. Por eso necesitamos crecer en la gracia, porque hasta para aceptar esta realidad necesitamos gracia. De otra manera siempre estamos pensando, pero es que yo quiero hacer mi esfuerzo. O sea, y surge la parte religiosa de yo quiero portarme bien. Y no entendemos que Dios no está esperando que tú te portes bien, sino está esperando que tú lo dejes, que tú recibas su vida, y su vida a través de ti es la que a Dios realmente le agrada. Podemos portarnos bien en muchas formas sin el Espíritu. Tú puedes decir, pues mira, yo hago esto y hago lo otro. Y hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra disciplina personal. ¿Y sabes de qué nos sirve? De nada. Porque nada más alimenta nuestro orgullo. Nada más alimenta nuestra posición de pensar, pero sí se puede. Dios dice, no puede. Comentábamos en uno de los estudios pasados, cuando empezamos con este tema de la gracia, que siempre Dios está pidiéndonos más y invitándonos a más. Vamos entendiendo entonces qué es la gracia. La gracia es la diferencia entre el creyente que la apropia y avanza. Me viene a la mente ese pasaje constantemente cuando David dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es decir, mi corazón se ha ensanchado porque ha reconocido necesito más gracia. Y es el creyente que entonces despega. O sea, despega, quita sus pies de la tierra, en el sentido espiritual, y puede empezar a avanzar en lo que Dios tiene para él. Viviendo en nuestras circunstancias, teniendo nuestras responsabilidades, atendiendo las cosas que tenemos que atender, porque vivir para Cristo o vivir en la gracia no significa, pues me voy a dedicar, todo el día voy a estar leyendo la Biblia, todo el día voy a estar memorizando. No, esa no es una vida, esa es una utopía, eso no existe, pero es posible vivir conectado todo el día. David, uno de los salmos lo expresa así, dice, aún en la noche Dios enseña a mi conciencia. Pero ¿cómo va a enseñarte Dios en la noche? Cuando en el día le diste espacio, cuando en el día tuviste esas rebanadas importantes de tiempo de calidad, donde dejaste que te alimentara. Pero si en el día tú te estuviste alimentando de tus circunstancias, de tus problemas, de X, Y, Z, de la oferta del buffet del mundo, ¿qué crees que va a venir en la noche a tus pensamientos? Me decía una persona en estos días, es que soñé horrible. Y así me salió instantáneo decirle, pues ¿de qué te estarás alimentando durante el día? Entonces, si nosotros estamos teniendo de repente pensamientos que nos llevan al lado que no quisiéramos estar, pues Dios nos está prendiendo foquitos, ahí sí, nos está prendiendo foquitos a través de nuestra conciencia para decirnos, revisa de qué te estás alimentando. Porque la invitación es, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo, que tenemos que reconocer que sin gracia somos
como dice Pablo, un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Pero qué hermoso es poder descansar. La gracia está ahí para mí. Y que tú puedas decir, su mano me va a sostener. Yo sé que Dios me va a guardar. Eso es gracia. Qué hermoso que tú puedas decir, Él me invita a que deje su vida, que su vida se manifieste en mí. Eso es gracia. Cuando tú notas que Dios está produciendo en ti el deseo de algo, de hacer algo para Dios, eso es gracia. Cuando te da la fuerza para hacerlo, pues más reconoces, esto es gracia. Y en cada cosa que Dios nos pide hacer, aunque no tengamos la capacidad, Dios dice, eso es gracia. Si nos llama a algo, no es para que le digamos, Dios, es que ya te diste cuenta que yo no sé. O sea, imagínate que David hubiera llegado así, Dios, pero ¿cómo pones en mi corazón que yo vaya a luchar con Goliat si yo ni mayor de edad soy? No, David dijo, Dios puso esto en mi corazón, yo lo voy a hacer. Cuando Él hace ese trabajo en el corazón, tú entiendes, esto es gracia. La vida de Cristo en ti es gracia. Vamos a leer 1 Corintios 15, 9 y 10. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos comparte su experiencia en la gracia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo empieza diciendo, así para que lo ubiquemos en términos humanos, que él se consideraba a sí mismo, o sea, como el último de los apóstoles. El último, en muchos sentidos, fue el que fue llamado al último, ¿no? También reconocer que él no se consideraba digno porque había perseguido a la iglesia de Dios, ¿no? El último porque sabía, a pesar de mi formación, ahora entiendo que no tengo nada de qué jactarme. Y él entonces subraya lo que la gracia ha hecho en él. Y aquí lo importante del apóstol Pablo es cómo él nos comparte, como un creyente. O sea, quítate de la mente por un momento, ver a Pablo como el pastor o como el líder o como el obrero, el misionero. Piensa en Pablo como un creyente, como tú y como yo, que está compartiendo la clave del éxito en su vida y dice, yo aprendí a apropiar la gracia. Aprendí que lo que Dios quería hacer en mí, yo no lo podía hacer, sino que era Dios usando mi vida para hacer lo que Él me proponía o me ponía delante por hacer. Dios haciendo es gracia. Dios prosperando es gracia. Dios hablando a través de mi boca es gracia. Y así Dios nos dice, tú y yo no podemos hacer nada para Dios. Lo que podemos hacer es decir, Dios, quiero ser tu instrumento. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí Pablo compara lo que es gratis de lo que es deuda. Dios dice, la vida cristiana, todo lo que tengo para ti es gratuito, es por gracia. Y todo lo que Dios nos da, cualquier recompensa, cualquier bendición, cualquier promesa que pone a nuestro alcance es por gracia. Y Dios dice, ¿qué necesitas? La respuesta es sencilla, gracia. Ahora, Pablo no siempre pensó así. Como nosotros, no siempre entendemos realmente en la práctica, en la experiencia personal, no siempre entendemos cuánto necesitamos de la gracia. Intelectualmente sabemos, sí, necesito dejar a Dios actuar. Pero de lo que entendemos intelectualmente a lo que practicamos, hay diferencia. Porque entendemos intelectualmente, tengo que dejar que Él viva en mí, ¿no? Y a lo mejor te aprendes el versículo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y sales a vivir tu día, sales a vivir tus responsabilidades y vas en tus fuerzas. Y entonces lo que Dios nos quiere recordar es que el esforzarnos en la gracia
requiere una decisión constante de decirle a Dios, Dios, yo quiero depositar mi vida en tus manos. Quiero abandonar mi suficiencia, quiero abandonar mi capacidad y que entonces realmente yo pueda descansar en que es tu fuerza, tu gracia en mí haciendo las cosas. Porque en la gracia de Dios está todo lo que Dios nos quiere dar y además está lo que Él quiere suplir para que podamos alcanzar, por ejemplo, las victorias. Piensa así en tu vida, esa área de tu vida en la cual tú dices, híjole Dios, aquí no he tenido victoria. ¿Qué necesitamos? Gracia. Piensa en ese aspecto de tu vida donde Dios te ha invitado a aprovechar una oportunidad. O sea, que la ves así pasar delante y viene así la invitación de Dios a través del Espíritu. Esa es una oportunidad para servir, una oportunidad para hacer algo para Dios, una oportunidad, a lo mejor hasta en el ámbito personal. Y aún para aprovechar esas oportunidades se requiere gracia. Y entonces todo lo que hacemos, sea el servicio, sea la obediencia, sea la victoria, aún en la victoria del pensamiento, se requiere gracia. Hasta para ayudar a otros, requieres gracia. Porque por mucho que tú y yo tengamos el deseo, sin la gracia, siempre hay un punto de, yo hasta aquí llegué. Y la gracia sigue adelante. La gracia siempre va a más. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Jesús dice, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2? O sea, es un recordatorio de que Dios siempre nos invita a el límite personal solamente puede ser sobrepasado por gracia. Ahí están incluidas todas las cosas que tu vida necesita. ¿Qué necesitamos? Crecer en la gracia. Pero yo te decía, Pablo no siempre entendió esto. Hubo un momento, y Pablo también nos comparte sobre su experiencia, que él pensaba que necesitaba que Dios trabajara en ciertos aspectos de su vida para que él pudiera ser más útil. Y dice, 3 veces le he pedido al Señor que me sane de esta enfermedad. Cada vez que Pablo oraba, en ese sentido, Dios no respondía. ¿Y cómo te sientes cuando Dios no te responde? Pablo pensaba que Dios no respondía. Pero ¿sabes algo? Dios siempre responde. Nada más que a veces Dios dice no. Pero somos como niños, que cuando oramos por algo, si ya se lo pedí a Dios es para que me diga que sí, ¿no? Entonces Dios, ¿no? Y me ama, y todo lo puede, y yo lo quiero, pues ¿qué más falta? ¿No? Si Dios puede, yo lo quiero, ¿por qué no me lo da? Y entonces va Pablo 1, y va 2, y va 3, Señor, sáname, porque si me sanas voy a poder servirte más. Dios no responde esa oración, pero sí responde el deseo de Pablo de ser más utilizado. Y entonces Dios le revela, no te voy a sanar, pero te voy a suplir lo que tú piensas que te hace falta con gracia. Y es donde Pablo entiende, qué bueno que tengo esta necesidad, porque entonces aprendí a apropiar su gracia. Ahora, vamos a dejar a Pablo un poquito de lado y piensa en tu experiencia. ¿A poco no a veces somos así? Pensamos que para poder hacer algo que Dios nos pide, necesitamos más conocimiento o más tiempo. Ay, Dios, es que tú sabes que en mi corazón está que yo hiciera esto para ti, pero no tengo tiempo. Otros piensan, ay, sí, es que si yo fuera más joven, o si yo fuera más grande, ¿no? Y ponemos muchos aspectos en ese tenor, en ese escenario, de decir, si Dios supiera esto, si Dios me contestara en este sentido, si me caso, podría servir mejor a Dios. Porque podría invitar a mis amigos y conocidos casados para hablarles de Cristo como pareja, ¿no? O luego te casas y tienes hijos y dices, es que si no tuviera hijos sí podría servir a Dios porque mis hijos me quitan mucho tiempo, ¿no? Y Dios dice, no, lo que necesitas es gracia.
¿Qué me impide servir a Dios? Dios nos dice en este contexto, puede ser cualquier cosa, pero en cualquiera de esas situaciones lo que lo va a suplir es la gracia. Cuando Pablo entiende esto, dice, ya entendí. No es lo que yo puedo hacer, no es mi esfuerzo, es lo que le permito a Dios hacer en mí. Porque si no entendemos esto, y por ejemplo vemos, mira, Pablo pudo ser usado ampliamente porque era soltero, entonces voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mis hijos, porque solamente los solteros pueden servir a Dios. Y no es así. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Dice 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, ahí viene la respuesta de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, te basta mi gracia es suficiente. Lo que necesitamos es gracia, porque dice Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando reconocemos que somos débiles, es donde Dios dice, ahora sí puedo actuar. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios es la que nos hace poder sobreponernos o saltar las vallas que nos va presentando de una manera natural nuestros enemigos. Y ahí está otra vez el diablo, el mundo, nuestra antigua naturaleza, que nos impiden avanzar, saltar a lo que Dios tiene para nosotros. La gracia siempre va a ser haciendo Él a través de ti, no haciendo tú con la ayuda de Dios. A mí me pasa, no sé a ti, pero a mí me pasa que a veces le digo a Dios, Dios, ayúdame en esto. Y luego reacciono, a ver, no es Dios, ayúdame en esto. O sea, o lo hace Él o esto no sale. Imagínate un taller, ¿no? Así, en tu especialidad. Imagínate que llamas así estás en el taller y en el taller hay un maestro del taller, ¿no? En cualquier actividad. El maestro mecánico o el maestro fotógrafo o el maestro banquero o el maestro lo que sea, ¿no? El que es el experto. Y tiene un ayudante. Y a veces nosotros nos gusta tomar la posición práctica de decir, a ver Dios, yo lo hago y tú me ayudas. Cuando la realidad y lo único que funciona en nuestra vida es decidir, a ver Dios, ya entendí, yo me bajo del banco, o sea, del banco de maestro donde estoy sentado, te dejo a ti el lugar, tú lo haces y me dices que me toca. Y eso es lo que funciona. Cuando tú ves que Él está haciendo a través de ti, no nada más descansas, sino que te gozas de su gracia. Y es cuando dices, oye, Dios puso en mi corazón hablarle a esta persona y vas y le hablas y ves que Dios puso vida en tus palabras. Cuando tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que tú prosperes mi vida, mi relación familiar, mi relación con mis amigos, mi relación en el trabajo, y dejas que Dios lo haga en ti, ves que las cosas prosperan, que Él puede cambiar realmente tu actitud, que Él puede cambiar realmente tu forma de conducirte en el ambiente que estás. Y entonces recuerdas, no es lo que yo hago, es lo que Cristo hace en mí. ¿Y quién no necesita de esto? Todos lo necesitamos, es la gracia de Dios. Es más, todos tenemos una personalidad que tiene sus puntos brillantes y sus puntos oscuros, ¿no? Algunos tenemos más oscuros que brillantes, pero bueno, así nos hizo Dios. Pero en los puntos oscuros, Dios dice, ¿quién los pule? ¿Quién los cubre? Cuando decimos esta expresión que la entendemos intelectualmente, pero que Dios quiere que la vivamos en la práctica, es ¿quién te da la gracia para que a pesar de esos puntos oscuros de tu personalidad podamos vivir gozosos, contentos y con relaciones saludables que disfrutas en todos los ámbitos? La gracia. Él haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Él puede hacer
una personalidad como la tuya o como la mía brillar para Él. Por eso necesitamos crecer en la gracia. Por eso cuando tú lees este pasaje, bástate mi gracia, ya no es para Pablo, es para mí, es para ti. Que no hay aspecto en el cual tú le puedas decir hoy a Dios, Dios, es que no puedo. Le puedes decir, Dios, yo no puedo, pero tú sí. Y aunque surge el pensamiento que es muy común, ay, pero es que es muy difícil, Dios, ¿sabes qué va a responder? Te basta mi gracia. Entrégate al Señor y la gracia es la que te va a llevar adelante. Pero ¿cómo se apropia la gracia? La gracia no se puede apropiar en cualquier lugar. La gracia está en su presencia. Pero nos da muchos medios a través de los cuales podemos recibir la gracia. Las reuniones como esta es uno de los medios de gracia que Dios nos da. Hay creyentes que lo aprovechan, otros no lo aprovechan. Y no hablo nada más de los que no están. Podemos estar y no aprovecharlo. O sea, podemos estar aquí y ya estar pensando en la picada que me voy a pedir al rato, ¿no? ¿A poco no? Podemos estar aquí y ya estar pensando, a mí me gusta el tenis, ay, a ver cómo se pone el partido al rato, ¿no? Esa es la lucha constante que vivimos. Que tenemos una mente que fácilmente nos puede llevar a otro lugar, ¿no? O fácilmente, ay, es que anoche no dormí bien y Arturo predica y me da tanta paz que ya me quedé dormido, ¿no? Y es real, o sea, nos pasa. Entonces, aunque estamos en el medio de gracia, podemos no estar aprovechando el medio de gracia, pero Dios nos dice, te lo doy porque lo necesitas. O sea, Dios quiere vernos con ese deseo de ir y conectarnos con Él, como el cachorro o el bebé que busca desesperadamente la leche de su madre. Y me venía hacia la mente el pasaje como dice Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, esa es la actitud que Dios quiere que mantengamos. Porque a veces pensamos que esa actitud es que eso es para los que se acaban de convertir. Y a lo mejor hoy ya no estás yendo a la Biblia con ese deseo. Y entonces tú mismo puedes responderte cuánto estás aprovechando ese otro medio de gracia que es la palabra. Hoy, en lo que Dios quiere enfocarnos, es en entender, ¿quieres poder en tu vida? Es por gracia. Para todo lo que hacemos, estamos aquí por gracia. O sea, Dios es el que puso el deseo hoy de levantarte, domingo, ¿no? Nublado. Podrías estar en cualquier otro lado en este momento. Dios puso el deseo de que estuvieras aquí. Eso es gracia. ¿Sabes? Estamos firmes en el nivel que estemos, pero estamos firmes por gracia. Cuando vas a la Biblia, lo que entiendes, poquito o mucho, es por gracia. O sea, no hay aspecto en la vida cristiana donde no esté presente la gracia. Tenemos un corazón nuevo, una invitación de Dios a vivir en ese corazón nuevo por gracia. Pero entonces Dios nos dice, tienes que crecer en esa gracia. Y te da los medios. Los medios de gracia que Dios puso en un sentido como tuberías que fluyen de su presencia a nuestra vida. Pero que cada uno decide, voy a ir abriendo una u otra. Imagínate por un momento que la llave, por ejemplo, de tu cocina dejara de funcionar. ¿Cuánto trabajo extra te produciría? Tener que estar llevando agua a lo mejor de un baño o del patio de atrás para tener agua en la cocina. O sea, con una sola llave, y pongo el ejemplo de la cocina, pero sería lo mismo si dejara de funcionar tu regadera. ¿Cuánto trabajo extra te produciría? ¿No? O sea, en la casa, en un sentido práctico, tenemos llaves donde se necesitan, ¿no?
En las casas están las llaves que necesitas. Imagínate Dios, si no puso a nuestra disposición las llaves que necesitamos. Pero hay algunas veces que como creyentes pensamos, ay no, es que yo la llave de la cocina no la necesito. Lo llevo al terreno espiritual. Ay no, es que yo no necesito ir al estudio, lo veo por internet. O yo no necesito el compañerismo cristiano, yo estoy bien solo. Y dice la Biblia, ay del sol, ¿no? O puede decir, yo no necesito memorizar. Ya he leído la Biblia muchas veces. Y entonces somos nosotros los que vamos cancelando las llaves de diferentes formas de la gracia para nuestra vida y luego nos preguntamos, oye, ¿por qué no tengo victoria en este asunto? ¿Por qué no disfruto mi vida en aquello? ¿Por qué no tengo gracia? Y así como padre, Dios nos debe voltear a ver y decir, abre tus llaves, chaparrito, abre tus llaves. Y ahí está la llave de la palabra, la llave de la oración, la llave de la obediencia, la llave de la meditación en la palabra, la llave del estudio en la palabra, la llave de comparte a Cristo. Todos esos son medios de gracia. ¿Cómo se alienta tu vida cuando compartes a Cristo? O sea, es un aliento, es un gozo que ninguna otra cosa te lo da. Y a veces tenemos esa llave, ¡ay, no la puedo abrir! Está, ¿cómo se pone una llave que nunca usas? Pegada, ¿no? Y viene el pretexto, es que ya les he hablado. Bueno, ¿y? Tú no sabes lo que Dios ha trabajado en su vida en estos años de que le hablaste. No, pero es que apenas fue hace un mes, pues vuélvele a hablar. Destraba esa llave que hoy Dios dice es una llave de gracia que tú tienes que aprovechar. Esfuérzate en la gracia. Entonces, yo te invito a que recuerdes esto. El perito constructor de tu vida es Dios. Así dice el pasaje. Pablo le dice a los corintios y les dice, yo puse el fundamento, otro edifica encima, otro trae la enseñanza, otro trae la exhortación que te invita a crecer en tu vida cristiana, pero aclara, el perito y arquitecto, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si tienes un problema con los medios de gracia o con las llaves de gracia, pues dile a Dios, Dios, te equivocaste, yo no necesito esa llave. Y vas a ver qué te va a decir. Mejor te invito a que analices el plano de tu vida, así saca los planos de tu vida espiritual y digas, Dios, sí es cierto, estas llaves las tengo en desuso, algunas medio oxidadas, otras clausuradas, otras con un letrero enorme que dice no tocar, ¿no? Dios dice, esos son los medios de gracia de los que te tienes que agarrar, de los que te tienes que alimentar. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias porque siempre fue tu plan darnos una vida extraordinaria, pero una vida que nosotros en nuestra capacidad no podemos ni soñando vivir. Padre, gracias porque nos recuerdas que a pesar de nuestra posición, tú nos ves como ves a Jesús. Nos ves perfectos, nos ves santos, nos ves como ve un padre al hijo que ama. Y como padre, tú diseñaste estas formas, este regalo, para que fluyera constantemente en nuestra vida tu gracia. Te doy gracias porque nos recuerdas que no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que tú efectivamente puedes hacer en nuestra vida a pesar de nosotros. Te doy gracias porque hoy nos invitas a esforzarnos en la gracia y a reconocer, como un día lo reconoció el apóstol Pablo, que no hay impedimento para avanzar en lo que tú nos has propuesto, porque la promesa es la misma. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en mi debilidad y queremos, Señor, creerte
poner en tus manos nuestras debilidades, nuestras incompetencias, nuestra incapacidad, para que tú puedas producir en nosotros tu vida. Queremos ese poder, tu gracia. Te lo pedimos en nombre de Cristo.